les voy a hablar de gestión de repuestos críticos, porque uno en este proceso de conocer mejor las necesidades de la industria y de leer lo que ustedes ponen motivación para asistir al seminario, y muchas veces, diría yo, un tercio de las veces aparecen repuestos. El tema de los repuestos para un mantenedor, porque la mayoría de ustedes tienen un background de mantenedor, por lo que hemos visto en la historia de la gente que se inscribe en el seminario, es y ven de que las reparaciones toman mucho tiempo, producto de escasez de repuestos, o de repuestos que no son conformes, el proveedor se demoró mucho, etc. Mala política en cuanto al tema de abastecimiento de repuestos. Y veamos lo crítico que es a través de una serie de noticias que han aparecido en la literatura, ¿no? en el periódico. Por ejemplo, ahora tenemos actualmente una crisis de neumáticos mineros grave. Los pocos proveedores que hay, si uno tiene un contrato, $35.000 sale cada neumático y el camión tiene 6 neumáticos. Ya tienen ahí unos $200.000 en neumáticos, pero si no tienen un contrato, está costando hoy día $100.000. Y en la crisis anterior de escasez que hubo, en el año 2008, llegaron a 150.000 cada neumático, o sea, podrían tener 1 millón en eso. Y puede ser de que haya escasez de los neumáticos que ustedes necesiten, y hay un rating para este tipo de componente que es el PKPH, tonelada por kilómetro por hora, o sea, a la cual, al máximo a la cual el neumático puede operar. Y al no tener el neumático con el rating adecuado, tienen que ponerle menos al camión. 45 toneladas para un camión que tiene una capacidad de unas 200, 240 toneladas. O sea, estamos hablando de una reducción de la capacidad o de la utilización efectiva del equipo de un 20-25%. Entonces, imagínense el lucro cesante, el costo indirecto que implica tener que manejar los equipos con malos neumáticos, producto de la escasez. Y esa escasez ha hecho, por ejemplo, que esta es de la crisis anterior, desde de Codelco, la cantidad de plantas que se gastan en estas partes, que son alrededor de $110 millones para un par de años. Por ahí hay estimaciones del costo del neumático, están en el 10% del costo de operación de la mina. O sea, es una variable importante. Si uno lo pone desde el punto de vista del fabricante, del OEM, puede ver de que el tema de los repuestos puede ser un gran negocio. Luego de vender el equipo, hacerle el soporte, probablemente ahí está el negocio. Dice aquí esta referencia que no tiene tantos años, puede ser hasta 2/3 del profit, del margen para la empresa, la venta de los repuestos, no la venta del equipo. Y eso lo pueden ver como un buen ejemplo así típico. Son las impresoras y las afeitadoras, donde el equipo mismo casi lo regalan, pero después uno está amarrado durante varios años a comprarle la tinta o los repuestos, y que es bastante más de lo que cuesta el equipo. Entonces, hay una buena oportunidad también para el fabricante de fidelizar a su cliente, porque en la medida que genere productos que no sean estándar, sino que los cuales el cliente determine cómo se ensambla, cómo se fabrica o cómo se diseña, entonces puede vender repuestos de mayor valor, orientados específico al cliente que lo pide, pero además ganar sobre todo la lealtad de su cliente. Porque una vez que en las compañías, generalmente ustedes trabajan como organizaciones, el mantenimiento representa un costo significativo en el costo de ciclo de vida, y en eso incluimos los repuestos. Es así que, bueno, si uno se pone al lado del usuario o del dueño de los equipos, puede valer la pena estandarizar. Aquí esta noticia es del año, van a prácticamente doblar la flota en 5 años más, tienen 140, van a pasar a 280, más la alianza con TAM,
una tremenda aerolínea de Sudamérica, pero deciden, o inteligentemente deciden estandarizar sus turbinas. Entonces, no usar de variados tipos, que implique tener más capital detenido en la bodega o poder soportar esos variados tipos de turbinas, sino que normalizar. Y nos movemos todos a este tipo de turbinas de General Electric y podría haber sido el proveedor alternativo. Y en la industria aeronáutica, fíjense, el viejito ya tenemos casi 10 años de esta referencia, se estima en unos 50.000 millones de dólares los inventarios en partes y componentes, que es una brutalidad de plata. Y en minería también, cientos de millones de dólares aquí en Chile guardados en la bodega. Muchos de esos cientos de millones de dólares van a servir, por otra parte, es literalmente grasa. Y hay otros repuestos que no se van a usar nunca y ojalá no se usen nunca. Porque, por ejemplo, a Coyahuasi un día se les cayeron los molinos SAC, y con los molinos SAC pasa la mitad de la producción o gran parte de la producción. Y si falla algo ahí, es bueno tener el componente de reemplazo listo, pero es muy caro, son millones de dólares para esta marca. Así que hay que racionalizar la gestión de inventarios de repuestos. Se me acabó la vida rápidamente. Así que nos vamos al repuesto. Para este repuesto. Y a veces el tema no es tanto el precio o la cantidad que tengamos en la bodega, sino que los tiempos de entrega. En energía, por ejemplo, esta viejita ya tiene 4 años, pero debe estar cercana a la realidad actual. Años para que uno le entregue lo que pide. Rotores, estatores, generadores, etc. Hay muy pocas fabricantes en el mundo y la cola es larga. Y razones para ello hay varias, ¿no? Por ejemplo, el gran crecimiento sostenido de China e India. Y hacen de que para que te entreguen algo pasa mucho tiempo. El lead time, famoso. Otras veces, el consumo excesivo de partes y componentes genera una escasez que puede ser muy peligrosa, que es el caso del Forrestal, año 67, que es como una de las grandes catástrofes en la Marina de los Estados Unidos, portaaviones gigantes y de los grandes, y resulta que en la pista, en la guerra de Vietnam, están bombardeando con todos los pobres vietnamitas y se les acaban las bombas y empiezan a usar lo que hay en la bodega, y lo que hay en la bodega son bombas viejas. Y esas bombas viejas tienen un tiempo de cocción, vale decir, lo que aguanta en un incendio, lo que aguanta la piel un incendio antes de que explote. De solo 90 segundos en vez de 2 minutos y medio. Eso le da un tiempo de reacción bastante bajo al equipo de bomberos. Así que no alcanzaron a llegar a apagar el incendio en el A4 que se ve, no sé si era el mismo A4, porque todos los aviones los aviones, todo lo que había arriba de la pista se quemó y después hubo una propagación del incendio hacia las cubiertas inferiores. Al final más de 140 marinos muertos. ¿Dónde está una de las causas raíces? Es que el tema de la escasez que nos obliga a usar repuestos de mala calidad, de desecho. Muchas veces tenemos sistemas que se llaman de multiescalón, o sea, tenemos las bases, que en la militar podrían ser las faenas, la de Fuerza Aérea son las bases, lo mismo que la Armada, y por ahí hay una bodega y un taller central, un lugar donde se concentra, se consolidan las reparaciones y la capacidad bodegaje. Para la Armada será, por ejemplo, los mismos barcos, pero también en Talcahuano y algo en Valparaíso, quizás algo en el norte. Entonces esas son las bodegas y talleres centrales. Y allá habrá una que sea más grande que las otras. En Antofagasta, Comanzo tiene su taller más grande, el taller Reyman. Ahí está el músculo de reparación se encuentra ahí. Y allá arriba están las faenas. Y habrá cosas que no se pueden hacer en Chile y se hace en un depósito. Tercer escalón, cosas que se pueden hacer en Brasil, o quizás en Alemania, o quizás directamente en Japón, con capacidades que no existen aquí y podríamos poner más escalones. En cuanto al tema de repuesto es dónde ponerlas las cosas. ¿Cuánto tener y dónde tener? Porque ya el sistema no es sencillo. No tengo mi faena o mi planta aislada del mundo y que quiero que sea autosostenida, sino que pienso en consolidar en algún lado, en un segundo escalón o un tercer escalón.
Esta la presenté la vez pasada, pero es relevante porque es una cosa que se ha explorado poco, que es combinar la gestión de repuestos con el monitoreo de condición. Ustedes saben que más y más mantenimiento no se hace por uso, se está haciendo por el estado en el que estén los equipos y que es medido gracias a inspecciones y a sensores que se instalen. Eso lo podríamos utilizar para que el pedido del repuesto se haga de manera optimizada cuando hay una degradación en la salud del componente o parte que estemos interesados en eventualmente cambiar. Muy pocos papers en este tema. Uno de ellos es el que estamos haciendo con Peter Knight justamente y con David Godoy. Ambos están en Australia ahora. David es alumno del doctorado. Así que, más allá de solamente hacer gestión de abastecimiento, creo que es importante hacer gestión de activos y eso es entender bien las condiciones del mercado, cuáles son los indicadores de desempeño que me importan, cuál es el layout, qué nivel de redundancia tengo en mi planta, en mi faena, y con eso entender bien de dónde vienen las demandas, por ejemplo, para abastecimiento. Porque puede ser de que una demanda alta tenga que ver con un problema de confiabilidad, y esa confiabilidad puede venir, los culpables podrían ser los mantenedores, o cómo se opera el equipo, o directamente cómo se diseñaron esos equipos. Así que, preguntarse antes, ahí arriba el rombo amarillo es, ¿será un problema de inventario de repuestos? Porque probablemente no lo es. Pero si lo es, entonces tenemos que decidir, para el equipo que estemos tratando, cuáles son aquellos repuestos que son más críticos, y algo voy a hablar sobre eso, y posteriormente optimizar, y ahí hay que elegir indicadores de desempeño, algo también voy a hablar de eso, y con eso reinyectar decisiones al sistema y reevaluar en un proceso de mejoramiento continuo. Básicamente, entonces, si llegamos a la etapa de optimizar, las